También tenemos comentarios sobre las escrituras, principalmente sobre Isaías, además de otros libros. Tenemos varios, 5 o 6 sobre Isaías. Tenemos 2 sobre Oseas. Tenemos uno sobre Nahum, un Pesher muy importante y bien conservado sobre Nahum, y un Pesher aún mejor conservado, con varias columnas de texto sobre Habacuc, encontrado en la Cueva 1. También tenemos 2 comentarios, Pesharim, sobre Sofonías, 2 sobre Malaquías, 3 sobre el Salterio, y quizás aún está en discusión, tenemos un pequeño fragmento de un Pesher sobre Cantares. Estos comentarios son muy importantes porque nos ayudan a entender cómo se concebían las escrituras en el siglo I antes de Jesucristo, hasta la época de Jesús, y los comentarios usualmente se centran en acontecimientos recientes y en eventos futuros anticipados. El más conocido, por supuesto, se encuentra en la primera cueva de Qumran, es sobre Habacuc. Permítame leer las primeras 5 líneas de la columna 7. Esto le da una buena idea de cómo debía entenderse un Pesher. Entonces Dios le dijo a Habacuc que escribiera lo que iba a suceder a la generación venidera, pero cuando ese periodo se cumpliría, no se le dio a conocer a Habacuc el profeta. En otras palabras, es posible que se le hubiera dicho a Habacuc lo que tenía que escribir, pero él no entendió del todo lo que Dios le estaba diciendo que escribiera. Cuando dice, y ahora estamos citando a Habacuc 2 en la segunda parte del versículo 2, cuando dice, para que corra el que leyere en ella, se nos dice, esto se refiere al maestro de justicia. Quizás el fundador de los hombres, la comunidad de Qumran, o al menos alguna figura de autoridad que después les dijo cómo había que entender las escrituras, cómo había que interpretar la ley de Moisés y cómo había que entender los profetas. Así que esa frase en Habacuc 2:2, para que corra el que leyere en ella, se entiende que se refiere al maestro de justicia, este maestro con autoridad en Qumran, a quien Dios dio a conocer todos los misterios de la revelación de sus siervos, los profetas. Esto nos da una gran perspectiva como clave para entender los Pesharim. Así que Dios, a través de su Espíritu, le ha revelado al Maestro de Justicia, el profesor de estudios bíblicos, por así decirlo, de Qumran, la clave interpretativa para entender no solo a Habacuc, sino también a los demás profetas, y de hecho vemos una perspectiva interpretativa coherente en todos los Pesharim. Así que estos comentarios sobre los profetas y los salmos probablemente derivan en última instancia de este Maestro de Justicia, aunque con el paso del tiempo se hayan actualizado. Uno de los interesantes Pesharim habla de Alejandro Janeo, el león de la ira, quien crucificó a 800 fariseos que conspiraron contra él. Una conspiración con el rey griego Demetrio para derrocar a Alejandro Janeo. Esto se encuentra en el 4Q169 o el Pesher de Nahum. Permítame leer una porción para usted. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas. Esto es una acotación de Nahum 2 de la primera parte del versículo 12 que ahora es explicado. El Pesher dice, esto se refiere a el león de la ira que mataría a algunos de sus nobles y a los hombres de su partido. Luego se cita la segunda mitad del versículo 12. Él llena de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Esto se refiere al león de la ira. Algo falta en el texto. Continúa diciendo, venganza contra los aduladores, porque él solía colgar vivos a los hombres. Eso es crucifixión. Como se hacía en Israel en tiempos pasados, para cualquiera que colgaba vivo en el madero, y esto es una alusión a Deuteronomio 21:22. El versículo emplea, he aquí yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Ahora está citando Nahum 2, la primera parte del versículo 13. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Se trata de una exégesis fascinante, si podemos llamarla así, que aplica partes de Nahum 2 a acontecimientos ocurridos en el siglo I, que implican a Demetrio, el rey Seleucida del norte,
y una conspiración aparentemente entre él y algunos fariseos para derrocar a Alejandro Janeo en algún momento de los años 80 o 90 antes de Cristo. Así que estos Pesharim nos dan una visión no solo del futuro anticipado y especialmente del Mesías, sino incluso de acontecimientos recientes. En la próxima sección veremos lo que los Pesharim tienen que decir sobre el Mesías. Ahora bien, demos un vistazo a un Pesher de Isaías y lo que tiene que decir sobre el Mesías. Hay 5 Pesharim y me gustaría citar para usted el primero, el 4Q161. Si los busca, encontrará el 4Q161, 162, 163, 164, 165. También se llama 4QPLSA, ABCDE y E para que no se confundan al ver este tipo de nomenclatura diferente. Este es el 4Q161 y al ensamblar los fragmentos 7, 8, 9 y 10, terminamos con la mayor parte de la columna 3 y las líneas 1 al veintitantos. Y voy a leer solo las líneas 17 al 24. Ahora bien, después de citar partes de Isaías 10:34, ese es el último versículo de Isaías 10 sobre la tala de los cedros del Líbano, y luego los primeros 5 versos del capítulo 11. Isaías 11 es un famoso pasaje sobre el retoño que sube del tronco de Isaí y del Espíritu estando sobre él, juzgando, en fin, la restauración de la línea davídica. El comentarista explica entonces el significado de esto. Aquí está el Pesher propiamente dicho. Permítame leerlo. Este dicho se refiere al vástago de David, que aparecerá en los últimos días a sus enemigos, y Dios lo respaldará con un espíritu de fuerza, y Dios le dará un trono glorioso, una corona sagrada y vestiduras elegantes. Pondrá un cetro en su mano y gobernará sobre todos los gentiles, aun en Magog y su ejército todos los pueblos que su espada controlará. En cuanto al versículo que dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Isaías 11:3. Significa que será aconsejado por los sacerdotes sadoquitas. ¿No es interesante? Los hombres de Qumram, el sacerdocio gobernante que el hombre de Qumram aprueba, los verdaderos descendientes de Sadoc, nombrados y confirmados por Salomón mucho tiempo atrás. Este Mesías, cuando venga, los escuchará, recibirá buen consejo. En fin, prosigamos. Y como ellos lo instruyan, así gobernará. Mm. El Mesías, como ve cuando venga, reconocerá correctamente el verdadero sacerdocio, el sacerdocio sadoquita que los hombres de Qumram apoyan. Y a sus órdenes tomará decisiones y siempre saldrá con él uno de los sacerdotes prominentes, en cuya mano estarán las vestiduras de algo. Aquí es donde dejaré de leer este texto fragmentario. ¡Qué fascinante! Los hombres de Qumram esperan que venga el Mesías. No hay nada inusual en él. Es una expectativa muy convencional de la época sobre cómo sería el Mesías y qué haría y demás. Pero lo que es único en Qumram es que creen que él apoyará a los hombres de Qumram y a su comprensión de lo que es el sacerdocio gobernante. Una restauración del verdadero sacerdocio sadoquita en contraposición al sacerdocio asmoneo que se ha impuesto desde los días de la revuelta asmonea y el éxito de los asmoneos, también conocidos como los macabeos. Qué texto tan interesante, y encontramos una interpretación similar de Isaías 10:34 hasta el capítulo 11 en otros textos como el 4Q285 y 4Q252. Vemos un patrón consistente en la comprensión de este Mesías guerrero que muchos judíos anticipaban. Permítame decir algo sobre el 4Q285. Este es simplemente fascinante.
deja muy claro que se espera que el Mesías que ha de venir dirija a Israel en la guerra contra los romanos, donde no solo derrotará al ejército romano, sino que incluso matará al propio emperador romano. Lo vemos en una exégesis de Isaías 10:34 al 11:5. Parte de ella se lee así, y lo estoy leyendo del 4Q285. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 10:34 al 11:1. Este es el vástago de David. Entonces, todas las fuerzas de Belial serán juzgadas. Belial en el lenguaje de Qumran significa Satanás, y así sus fuerzas serán juzgadas, y el rey de los Kitim. Los romanos fueron llamados los Kitim. Primero fueron los griegos, es decir, los occidentales, más tarde en Qumran, después de que Pompeyo entrara en Jerusalén y Roma tomara el control en el año 63 a.C., los Kitim de Qumran pasaron a entenderse como los romanos, una potencia occidental también. El rey de los Kitim se levantará para el juicio, y el príncipe de la congregación, es decir, el vástago de David, ese es el Mesías, lo hará morir. Entonces, todo Israel saldrá con panderos y danzas. Esto está sacado de Éxodo 15, cuando María y las mujeres de Israel celebraron la destrucción del ejército del faraón en el Mar Rojo, salieron con panderos y bailaron y cantaron. Pues bien, eso es lo que va a pasar cuando el emperador romano y su ejército sean destruidos. Saldrán con panderos y bailando, y el sumo sacerdote les ordenará que limpien sus cuerpos de la sangre culpable de los cadáveres de los Kitim. Es un hecho consumado. Cuando Roma llegue a Israel, serán masacrados, incluido el emperador. El único problema entonces será deshacerse de sus cadáveres, limpiar todo el mundo de su sangre corrupta, purificar la tierra, y luego disfrutar del nuevo milenio cuando el reino de Dios por fin haya sido restaurado como hace tiempo se prometió. También hay otro texto, es un comentario sobre Génesis, pero nos da más información mesiánica. Es el 4Q252 y comenta un texto de Génesis. No se marchará un gobernante de la tribu de Judá cuando Israel tenga dominio, y el que se sienta en el trono de David nunca será cortado, porque el báculo del gobernante es la alianza del reino, y los miles de Israel son los pies. Todas estas son frases de Génesis, hasta que venga el Mesías justo, el vástago de David, porque a él y a su descendencia se ha dado la alianza del reino de su pueblo para las generaciones eternas, porque ha guardado la ley con los hombres de la comunidad para la obediencia de los pueblos. Es la asamblea de los hombres de, y el texto lamentablemente se rompe. Aunque es fragmentario, el 4Q252 conserva lo suficiente de la interpretación para que veamos que no solo Isaías 11 se entendía de esta manera mesiánica militante, sino también lo era la profecía hace mucho tiempo descrita en Génesis 49, 8 al 12 en referencia a Judá y su ilustre sucesor militante. Qumran arroja mucha luz importante sobre la expectativa mesiánica en tiempos de Jesús, y Jesús tuvo que afrontar eso, porque hablar del Mesías solía representar guerra con Roma. Una revisión de los rollos sectarios entre los rollos del Mar Muerto nos ayudará a entender mejor algunas de las ideas distintivas de la comunidad de Qumran, o de los hombres conocidos como los esenios. Pues bien, tenemos dos rollos sectarios muy importantes, y uno de ellos se llama 1QS o Serek. Serek significa regla. También hay dos apéndices que vienen con él, 1QSA
y 1 QSB. Estos apéndices hablan de las bendiciones que deben recitarse cuando se instala el sumo sacerdote y cuando entra en la asamblea comunitaria junto con los levitas y otros sacerdotes, y también de las bendiciones que deben pronunciarse cuando entra el propio Mesías. 1 QSA sobrevive como dos columnas y habla del banquete cuando los grandes hombres de Israel se sientan y el Mesías ocupa su lugar en la mesa. De hecho, hay una referencia en la columna 2, líneas 11-12, sobre cuándo Dios haya engendrado al Mesías entre ellos, que es realmente muy interesante. También tenemos el documento de Damasco, del que se habló en una sección anterior. La versión más amplia y completa que se conserva se encontró en un manuscrito medieval en la Geniza, la colección de antiguos manuscritos retirados de la sinagoga Ben Ezra, cuando se recuperaron miles de manuscritos a finales del siglo XIX y del XX. Estos textos sectarios nos dan una buena idea de lo que era realmente este grupo, cómo se entendían a sí mismos, de dónde venían, qué esperaban que ocurriera en Israel, qué afligía a Israel, en particular el sacerdocio corrupto de Jerusalén, que según ellos debía ser sustituido por un sacerdocio sadoquita adecuado. Así pues, estos textos sectarios nos ayudan a entender en qué consistía su comunidad. Por supuesto, otro texto sectario famoso, probablemente el más conocido en los medios populares, es el rollo de la guerra, o más concretamente, el rollo que cuenta la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. De hecho, así es como comienza en su primera columna. En su línea inicial dice que es para el instructor y que se refiere al reglamento de la guerra. El Serek Milhamá, reglamento de guerra, y por eso su abreviatura es 1QM, es decir, de la cueva 1 de Qumran, Milhamá, el rollo de la guerra. Los primeros ataques de los hijos de la luz, los Benior, hijos de la luz, se emprenderán contra las fuerzas de los hijos de la oscuridad, los Benei Shoshek, los hijos de la oscuridad, y así se conoció un lenguaje muy dualista, la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, el rollo de la guerra. Y es muy consistente con las perspectivas que vemos en los Pesharim, los comentarios sobre textos clave de Isaías y otras escrituras, y también algunos de los otros escritos sectarios que tenemos en Qumran. También es famoso el rollo del templo. En una sección anterior mencioné una de las razones por las que estamos convencidos de que muchos de los pergaminos fueron realmente enrollados y colocados dentro de las vasijas que se han encontrado en algunas de las cuevas, es porque vemos el patrón consistente de descomposición en la parte inferior de los rollos. En otras palabras, los rollos se colocaron boca arriba, no se dejaron tirados al azar en las cuevas. De lo contrario, ¿por qué encontraríamos este patrón consistente de descomposición, un aspecto festoneado en los fondos de estos rollos? Sin embargo, noté que había una excepción. Esta es la excepción. El rollo del templo aparentemente fue colocado al revés en su vasija. Fue encontrado en la cueva 11 en 1956 y la parte superior de este rollo está muy descompuesta. Esto nos indica que fue mal manipulado y colocado al revés en la vasija. El rollo del templo, 11Q, es el más largo de los rollos. Tiene unos 56-57 pies de longitud cuando está desenrollado. Ahora bien, usted necesita entender que hay varias piezas de cuero que están cosidas. Otro rollo muy largo es el gran rollo de Isaías, 1Q Isa A, que fue uno de los primeros rollos publicados, fotografiado por John Trevor en 1948, y cuando se desenrolla tiene unos 24 pies de largo en total. Y en las fotos se puede ver estos rollos donde el cuero está cosido, una pieza tras otra. Hemos hecho algunas pruebas de ADN y hemos determinado que muchos de estos grandes rollos fueron hechos de una especie bovina ahora extinta, un bovino extinto. Lo que realmente hace el rollo del templo es actualizar Deuteronomio, muy preocupado precisamente por cómo se supone
que el rey debe gobernar sobre Israel. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el documento del Pacto de Damasco, tenemos el 1QS o los rollos de Serec, el grande que está hecho de muchas columnas, y luego los dos apéndices 1QSA, 2 columnas de longitud, y el 1QSB, las bendiciones, 5 columnas de longitud. También tenemos el rollo de la guerra, y parte de este texto está en fragmentos. Tenemos el rollo del templo. También tenemos algunos himnos sectarios, mejor conocidos como 1QH Jodayot. La H no significa himno, sino casualmente Jodayot, que significa himnos. Y la palabra está en primera persona en su mayoría. El escritor habla de sus afanes, de sus penurias, de sus persecuciones y sufrimientos, y de su confianza en que Dios le sostendrá en medio de ellos. A veces parece que incluso alude a Isaías 53 como si de alguna manera se identificara con el siervo sufriente. También tenemos los cantos del Sabbat. Me parece un conjunto fascinante de rollos. Hay varios de ellos, y no todos se encuentran en Qumran, sino que se encuentran en otros lugares de la región del Mar Muerto. Y estas son canciones que están escritas para ser cantadas cuando se ofrecen los sacrificios del Sabbat. Y en estos rollos, aunque están en condiciones muy fragmentarias, estimo que probablemente solo tenemos una quinta o una cuarta parte como máximo del texto original. Pero al menos 2 docenas de veces encontramos referencias a su reino, o en segunda persona, tu reino. Es el reino de Dios del que se habla. El reino de Dios aparece también en algunos otros rollos. Es importante subrayar esto porque algunos miembros del Seminario de Jesús, el seminario estadounidense que trató de determinar lo que es auténtico y lo que realmente se remonta hasta Jesús echando sus cuentas de colores en una cesta, hicieron la notable afirmación de que el concepto del reino de Dios era realmente helenístico y no tenía mucho que ver con los judíos de habla aramea y hebrea. Muy errado. El reino de Dios era un concepto muy comprendido y tomado muy en serio. Quizás el rollo más inusual no es un rollo en absoluto, es un plato de cobre, sí, fue enrollado y los trozos están remachados, y por eso se llama el rollo de cobre, pero como ha señalado Joseph Fritzmer, uno de los estudiosos de este texto, en realidad es una placa o un plato machacado de cobre. Por supuesto, ahora está corroído y está verde, pero nos da columna tras columna de instrucciones donde se encuentran tesoros perdidos muy importantes. ¿Es una broma? ¿Es un mito? No lo creo, porque muchos de los lugares mencionados han sido encontrados efectivamente. Permítame empezar a leerle unas líneas al principio. En la ruina que está en el valle de Acor, bajo la escalinata, con la entrada al este a una distancia de 40 codos, una caja fuerte de plata y sus vasijas, 17 talentos de peso. Esto es interesante. Ahora a partir de la línea 5, en el sepulcro, en la tercera hilera de piedras, 100 lingotes de oro. En la gran cisterna que está en el patio de Peristilo, en su fondo oculto por un anillo de cierre frente a la apertura superior, 900 talentos de monedas de plata. Esto es notable, es una cantidad considerable de riqueza. A partir de la línea 9, en el túmulo de Kuglit, recipientes votivos, todos ellos vasijas y vestimentas de sumos sacerdotes. Todas las ofrendas votivas y lo que proviene del séptimo tesoro son el segundo diezmo impuro. La apertura del alijo se encuentra al borde del acueducto, 6 codos al norte del estanque de inmersión. Está claro que algunos de estos lugares son reales, algunos de ellos se han encontrado realmente, o al menos creemos que estamos en la proximidad de donde existieron. Permítame seguir leyendo en la línea 13. En el enlucidado reservoir en manos, en la bajada a la izquierda, a 3 codos del fondo, monedas de plata que suman 40 talentos. Y sigue, línea tras línea, columna tras columna. El rollo de cobre se conserva en Amán, Jordania, y también se puede ver allí una hermosa réplica en cobre pulida y en perfecto estado. Un texto fascinante. ¿De dónde vino este tesoro? Los estudiosos no están seguros.
Tal vez algunos de los tesoros del templo estaban escondidos en estos lugares para preservarlos de los romanos que se acercaban. Esta es una teoría, pero hay otras. Fue encontrado en la cueva 3 de Qumran, junto con algunos otros documentos que son muy similares a los otros textos de Qumran, así que por eso pensamos que realmente estaba relacionado con los hombres de Qumran. Pues bien, esto es solo una serie de textos interesantes, los sectarios, realmente hay otros, pero tenemos mucho más que decir sobre los rollos y lo que tienen que enseñarnos sobre Jesús, su mundo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién eran estos esenios? Estos hombres de Qumran, estos coleccionistas y contribuyentes de lo que llamamos los rollos del Mar Muerto, encontrados en 11 cuevas en o cerca de Wadi Qumran, es una buena pregunta. Localizamos en la antigüedad algo de ayuda para responder a esta pregunta. Algunos escritores antiguos justamente hablan de ellos. Eso incluye a Filón de Alejandría. Creemos que Filón nació alrededor del 20 antes de Cristo y murió alrededor del 50 después de Cristo. Los menciona en un par de sus escritos. También Josefo, que en algunos de sus escritos habla de los esenios y de quiénes son. También tenemos a Plinio el Viejo, el naturalista e historiador romano que se refiere a ellos. Murió en realidad porque se acercó demasiado al monte Vesubio en el año 79. Y también Dion Crisóstomo, al menos de acuerdo con Cinesio, habla de ellos y dice algo. De hecho, esto es lo que dice el historiador romano Dion. Según Cinesio, Dion alaba en alguna parte a los esenios que forman una ciudad entera y próspera cerca del Mar Muerto, en el centro de Palestina, no lejos de Sodoma. Es una referencia extraña. La mayor parte es correcta, está cerca del Mar Muerto, y eso la situaría en la región aproximada de, históricamente hablando, Sodoma. Pero yo no lo llamaría exactamente el centro de Palestina, a menos que lo que él realmente quiera decir era en términos de latitud norte y sur, tal vez eso no sea demasiado inexacto. Plinio también se refiere a los esenios como que vivían cerca del Mar Muerto y no muy lejos de En-Gedi. Y esa es una descripción bastante buena de dónde se encuentra realmente el lugar. Permíteme leerle lo que Josefo dice sobre ellos. En este tiempo había tres sectas entre los judíos, que tenían diferentes opiniones respecto a las acciones humanas. Una se llamaba la secta de los fariseos, otra la de los saduceos y la otra la de los esenios. En casi 2 docenas de lugares en sus escritos, Josefo hace mención de estas diferentes sectas de los judíos. Ahora bien, si uno lee el Nuevo Testamento, uno oye hablar de los fariseos en repetidas ocasiones y cuando Jesús está en Jerusalén, por supuesto oímos hablar de los saduceos, pero nunca oímos de los esenios. Josefo también nos dice esto sobre ellos. También los esenios, como le llamamos a una secta nuestra, fueron eximidos de esta imposición. Tenían que ver con la lealtad y un juramento hecho a Herodes. Estos hombres llevan al mismo tipo de vida que aquellos a los que los griegos llaman pitagóricos, sobre los que hablaré más ampliamente en otro momento. Ahora bien, muchos intérpretes de Josefo piensan que éste está exagerando las similitudes entre los esenios y los pitagóricos, tal como lo hace con los fariseos cuando trata de equipararlos a diversas filosofías grecorromanas. Pero este tipo de información es útil porque cuando tenemos una referencia geográfica, nos sitúa justo en el lugar o muy cerca de él, donde se encuentran hoy las ruinas, en Wadi Qumran, las ruinas llamadas Kirbet Qumran. ¿Qué significa la palabra esenio? Es interesante. En latín, Plinio los llama esenoi, se deletrea Essenoi, y esta es la forma estándar de referirse a varios grupos y partidos. Esenoi, eseni, algo así. Filón deletrea esenios, esaioi, en griego, y cree que viene de la palabra griega osiotetos, que significa santidad. Los estudiosos han sugerido a partir de esto un par de palabras arameas, hasia, que significa piadosos, o
Esía, que significa sanadores. Se favorece esa última explicación del arameo, la que se encuentra ciertamente en otra parte de su escrito. Filón los llama therapeutai, y así es como está en realidad en el griego, terapeutai, y eso significa sanadores, así que bien podría haber existido un grupo llamado terapeutai, conocido en Egipto, tal vez relacionado con los esenios, o esinoi, o esaioi, ubicados cerca del Mar Muerto. Así que permíteme hacer una sugerencia. En cuanto al significado de este nombre, sigo los argumentos que usted puede leer con Stephen Goranson en un ensayo muy importante, en una importante colección de estudios que celebra el 50º aniversario del descubrimiento de la Cueva 1. Está en un libro editado por Peter Flynn y James Vanderkam, The Dead Sea Scrolls After 50 Years. Lo que Goranson sugiere sigue la pista de Fisher de Habacuc. En la columna 8, línea 1, leemos: de aquellos que cumplen la ley, ese ha-Torah. Y lo que estamos viendo es un participio hebreo, el plural masculino del verbo hasá, y vocalizar eso en la forma constructiva plural se acerca espantosamente al esenio, como se tiene transliterado, o esaioi, como lo tienen transliterado algunos escritores. También pienso en Santiago 1:22, donde Santiago dice, haciendo las palabras del pacto. Muy similar a Qumran, Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, pieitai logo, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que esto me sugiere que esta es una forma normal de hablar en Israel en este tiempo. Hacedores. Así que tal vez eso es todo lo que significa en Qumran. Simplemente eran conocidos como los hacedores del pacto, los hacedores de la ley, los hacedores de la palabra, los hacedores de lo que fuera. En otras palabras, ellos actuaban, no se limitaban a hablar. Así eran conocidos los fariseos. No son palabreros, persuasivos, son hacedores de la ley de Dios. En la sección anterior hablamos de lo que significa la palabra esenio. También nos interesa la cuestión de su identidad. Algunos estudiosos han sugerido que los hombres de Qumran no tenían nada que ver con los rollos del Mar Muerto. Otros han sugerido que los esenios de los que habla Filón y Josefo y algunos otros no eran las personas que vivían en Qumran. Así que todavía hay mucho debate sobre esto. ¿Las propias ruinas nos dicen algo sobre quiénes vivían allí? Para que quede claro, estamos hablando de un lugar en el extremo norte del Mar Muerto, en el lado oeste, la costa oeste. Las ruinas de Qumran están inmediatamente al este de los acantilados. Cuando uno está en esta meseta de piedra caliza, puede mirar hacia el oeste y mirar hacia los acantilados y ver algunas cuevas. El wadi, propiamente dicho, wadi significa golfo o pequeño cañón, está inmediatamente al sur. Sale de los acantilados, llueve una o dos veces al año y el agua sale a borbotones por este desfiladero. Podemos ver los acueductos o los restos de los mismos, los colectores pluviales donde quien vivía allí canalizaba el agua a una serie de estanques y lo que parecían mikvaot, escalonados o bautisterios. Una vista aérea revela muy bien la distribución. También al este hay un muro y ello separa la comunidad del cementerio y ahí estimamos unas 800 tumbas de fosa que están al este. ¿Qué nos dicen entonces las ruinas? Pues bien, algunos han planteado que tal vez se trate de una villa rústica. Ahora bien, es rústica efectivamente, está en un lugar inhóspito, pero ¿por qué tantos depósitos de agua, bautisterios o mikvaot? Parece excesivo. La otra cosa que resulta extraña es que, si es una villa rústica, ¿por qué hay una biblioteca de unos 2000 documentos? No se tiene eso típicamente en una casa o vivienda. Si es una villa rústica,
¿Por qué entonces no hay ninguna señal de comodidades u obras de arte? Nada está revocado, salvo por motivos utilitarios, no por pintura o diseños de algún tipo. Y la loza, los platos, ollas, platones y tazones, etcétera, es del tipo más simple y rústico, y tan numerosa, suficiente para acomodar al menos a un centenar de personas o más. ¿Es eso lo que ofrece una villa rústica? Esta no parece ser una explicación adecuada. Otros han sugerido que tal vez fuera una granja. ¿De verdad? ¿Dónde está el suelo? El suelo es arenoso, salado. El Mar Muerto es la principal masa de agua cercana. Eso no serviría para ningún riego. El agua que baja de vez en cuando desde el acantilado y a través del wadi, ¿es realmente suficiente para regar y mantener los cultivos? Parece poco probable. Otra sugerencia es que tal vez era una fortaleza. Supongo que podía servir como puesto de avanzada, pero las paredes no están diseñadas para resistir un ataque. Es fácil cortar su suministro de agua que proviene de los acantilados. Esa tampoco parece ser una buena explicación. Así que, volvemos a lo que encontramos allí. Casi 1000 documentos, tinteros, escritorios, etcétera, cerámica rústica, tosca, que sabemos que se fabricaba allí mismo, hay un horno, la misma arcilla, la misma cerámica, hizo las vasijas que contenían los rollos que se encontraron en las cuevas cercanas. Me parece que la explicación, la tradicional, de que las ruinas de Qumran están relacionadas con los hombres llamados esenios, que según nos dicen las fuentes antiguas, vivían en esa vecindad, es probablemente correcta. Estos elementos, estos factores, se correlacionan. Así que la idea tradicional de los esenios, que significa los hacedores de la ley o del pacto, que viven en la esquina noreste del Mar Muerto, cerca de Ein-Gedi, que no está muy lejos, hombres que estudiaban las escrituras, que es lo que dice en la columna 8 del 1QS, que en obediencia a Isaías 43 preparan el camino del Señor en la soledad. Eso es lo que están haciendo. Dicen que significa interpretar sus leyes y sus mandamientos. Todo esto parece cuadrar y tener mucho sentido. Las fuentes nos dicen que muchos de estos hombres eran célibes. Los que vivían en Qumran eran célibes y casi todos los enterrados en el cementerio del este eran hombres. Entonces, ¿qué nos dicen las ruinas? Creo que las ruinas nos dicen esencialmente lo que las fuentes escritas también nos dicen. Los rollos mismos son consistentes con esta interpretación también. ¿Quiénes estaban en Qumran? Probablemente los esenios. No todos ellos, por supuesto. Qumran era su sede. Josefo dice que había varios miles de ellos y que vivían en varias aldeas por todo Israel. Todo lo que sabemos, las fuentes literarias, los rollos mismos y las ruinas que hemos analizado a través de la arqueología y el estudio de los artefactos, se une y sugiere que los habitantes de Qumran eran esenios y que fueron los hombres que reunieron y compusieron muchos, no todos, pero sí muchos, de los escritos que ahora llamamos los rollos del Mar Muerto.